En este video estaremos presentando lo que son las estructuras de Lewis, luego la resonancia y por último la geometría molecular y la polaridad. El mismo es la clase en vivo del curso híbrido de Química General 1. Pero para poder establecer la diferencia entre lo que es el enlace covalente polar y no polar, tenemos que hacer las estructuras de Lewis. Ya hicimos las estructuras de Lewis, punto electrón. Ahora vamos a hacer las estructuras de Lewis de los compuestos. ¿Ok? Compuestos y de los iones. Los llamados iones poliatómicos. ¿Usted se acuerda de su nomenclatura, los iones poliatómicos? Sulfato, nitrato, carbonato, ¿verdad? Pues aquí también vamos a aprender a hacer las estructuras de esos iones. ¿Qué es la estructura de Lewis? Pues la estructura de Lewis es una fórmula estructural en dos dimensiones que ilustra el arreglo de los átomos, electrones enlazantes y electrones no enlazantes en una especie química. Y fíjese que es bien fácil nosotros poder identificar lo que son los electrones enlazantes y lo que son los electrones no enlazantes. Los electrones enlazantes son ¿qué? Los que forman enlace. Ustedes no se tienen ni que saber la definición. La palabra lo dice, electrones enlazantes. Pues los que yo uso para unir dos elementos. Y los voy a representar con una línea o con dos puntitos. Los no enlazantes entonces son los que se llaman como pares solitarios o electrones libres. Quiere decir que son esos puntitos que van a estar solitos alrededor del símbolo del elemento, pero que no está unido a nada. ¿Okay? Así que cuando nosotros hacemos las estructuras de Lewis, vamos a tener los dos tipos de electrones. Y es importante, y aquí recalco, es importante que cuando usted haga las estructuras de Lewis, represente ambos electrones. Los enlazantes, que son los enlaces, y los no enlazantes, que son los puntitos solitarios, los pares solitarios o los pares libres. Si no, la estructura de Lewis está incompleta. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a construir la estructura de Lewis? Cuando se construyen las estructuras de Lewis, y les voy a dar primero unas definiciones, porque esto es lo que vamos a estar mencionando una vez empecemos entonces a hacer y a trabajar las estructuras. Cuando se hacen las estructuras de Lewis, nosotros vamos en el proceso a determinar cuántos electrones, puede compartir un átomo. En este caso, cuando se forman estructuras de Lewis, las especies, ¿verdad? Los átomos pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones. Eso va a depender de la estructura, eso va a depender de la estabilidad. ¿Okay? Y nosotros vamos a aprender a determinarlo. O sea, no lo vamos a inventar ni nos lo vamos a sacar del aire. Hay una manera en que yo puedo calcular matemáticamente y decidir matemáticamente el enlace sencillo, el enlace doble o el enlace triple. ¿Ok? Enlace sencillo. El enlace sencillo es el enlace donde se comparte un par de electrones. Uno solo. Y cuando vamos a representar el enlace sencillo, generalmente lo representamos con una línea. Ok. El enlace doble se comparten dos pares de electrones, pues dos líneas, y el enlace triple se comparten 3 pares de electrones y los representamos con 3 líneas. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Sencillo va a ser una línea. Doble, la palabra lo dice, 2 líneas. Triple, 3 líneas. Y todas las estructuras de Lewis van a seguir una ley o una regla que se conoce como la regla del octeto. ¿Qué establece la regla del octeto? La regla del octeto establece que cuando se forman enlaces covalentes, todos los átomos, excepto hidrógeno, van a completar su último nivel de energía con 8 electrones. Esto significa que si usted tiene, si nosotros tenemos un elemento
Yo lo que voy a querer es que ese elemento tenga 8 alrededor de él. Ya sean 8 puntitos, o si forman enlaces, pues un enlace con 3 puntitos solitos, o un enlace doble con 4 puntitos solitos, o un enlace triple, que ya son 6, con 2 puntitos solitos. ¿Ok? 8. ¿Van a haber violaciones? Sí. ¿Ok? Según vayamos haciendo las estructuras, vamos a ver que la mayoría de las estructuras siguen la regla del octeto, donde vamos a poder colocar 8 electroncitos alrededor de la fórmula de todos los elementos. Pero vamos a ver que vamos a tener estructuras de Lewis donde van a haber especies que pueden tener más de 8, y ahí van a estar los gases nobles, o menos de 8, porque no pueden aguantar más de los electrones que tienen. ¿Ok? Así que vamos a ver que ya, según vayamos haciendo las estructuras de Lewis, vamos a tener estructuras de Lewis que siguen la regla del octeto, vamos a tener violaciones con más de 8 y vamos a tener violaciones con menos de 8. Y que todo eso pues va a ser posible. ¿Cómo se construyen las estructuras de Lewis? Las estructuras de Lewis no se construyen a lo loco. Usted tiene que seguir un orden para poder entonces ir poquito a poco trabajando y llegando a la estructura real. Necesita una tabla periódica. Si usted no tiene una tabla periódica, no va a poder hacer las estructuras de Lewis porque necesita saber los electrones enlazantes, necesita saber los electrones de valencia, así que obviamente necesita una tabla periódica. Además de obviamente, ¿verdad?, tener la estructura a la cual se le quiere construir, ¿verdad?, la fórmula a la cual se le quiere construir la estructura. Aquí están las reglas generales, yo las voy a mencionar y entonces rapidito vamos a hacer una estructura. Vamos a construir, cuando vamos a construir la estructura de Lewis, siempre vamos a seleccionar un átomo central. Y vamos a ver que vamos a hacer ejercicios donde vamos a trabajar los dos criterios. El átomo central siempre va a ser el que menos veces se repite, o sea, que el que aparece menos veces en la estructura, o el que más electrones sin parear tenga. Eso significa que cuando yo voy haciendo la estructura, pues yo tengo que fijarme, ¿verdad?, en los átomos que se están uniendo. Por ejemplo, vamos a hacer la estructura de Lewis para el dicloruro de azufre, SCl2. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a decidir el átomo central. Si yo voy a decidir el átomo central, yo tengo que ir a la tabla periódica y buscar los electrones de valencia, hacer la estructura de punto electrón de los electrones de valencia y también entonces ver la estructura, ¿verdad?, la fórmula de la especie. Azufre. ¿Azufre pertenece a qué grupo? Al grupo 6. Que si yo le hago la estructura azufre, tiene 4, tiene 5 y tiene 6. Tiene 6 electroncitos. Y cloro, que voy a hacer más que 1. ¿Cloro tiene cuánto? ¿A qué grupo pertenece cloro? 7. Pues cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que azufre tiene 2 electroncitos libres y un electrón, el cloro. La regla me dice, para seleccionar el átomo central va a ser el que menos veces se repite. Si yo puedo tomar ese criterio, uso ese, porque es el más sencillo. Si no, pues entonces me dejo llevar por los electrones de valencia. ¿Ok? Y sería entonces el que más electrones de valencia tenga sin parear. En el caso del dicloruro de azufre, se cumplen las dos. ¿Cuál debe ser el átomo central? El azufre. ¿Por qué? Porque es el que menos veces se repite, pero también da la casualidad que el azufre es ¿qué? El que más electrones tiene sin parear, porque tiene ¿cuánto? ¿Verdad? Vemos ahí que tiene 2, ¿ok?
Así que ya vimos el primer criterio. Así que ya tenemos el átomo central. Así que vamos a escribir el azufre en el medio. ¿Qué vamos a hacer ahora? La segunda regla, entonces, es construir el esqueleto para la estructura. Voy a hacer un esqueleto de cómo yo creo que van a estar unidos. Para dibujar ese esqueleto, yo voy a unir todos los átomos al átomo central con enlaces sencillos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la estructura del dicloruro de azufre, yo voy a unir los cloros, ¿dónde? Al azufre con un enlace sencillo, con una línea. Lo puedo poner arriba y uno abajo, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba y uno a la derecha, uno arriba y uno a la izquierda. Es inmaterial. ¿Ok? O sea, no es... Por ahora estamos construyendo la estructura y no estamos haciendo la geometría correcta. Ya después vamos a aprender a hacer la geometría. Pero por ahora no importa dónde usted coloque el enlace. Así que ya hicimos el esqueleto. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, para poder construir la estructura real de la especie, yo tengo que determinar lo que se conocen como los electrones disponibles. Los electrones disponibles, vamos a sumar y a restar, se define, ¿verdad? O se calcula como la suma de los electrones de valencia de todos los átomos que forman a la especie menos la carga de la especie. Y una vez yo hago ese cálculo matemático, que tengo los electrones, la palabra lo dice, electrones, usted escuche el término, electrones disponibles. ¿Qué le dice eso? Que son los electrones que yo tengo para hacer el enlace. Yo no puedo tener más de lo que yo calculo. ¿Ok? Los electrones disponibles es la clave. Es lo que me va a decir a mí cómo y cuántos yo tengo para hacer los enlaces. Una vez yo tengo los electrones disponibles, entonces voy a sacar, para que se me haga más fácil el poder colocar los puntitos, las parejas, los pares de electrones. Pares de electrones van a ser iguales a los electrones disponibles entre 2. Y entonces aquí, matemáticamente, para que un número sea divisible entre 2, ¿qué características tiene que tener ese número? Que ese número tiene que ser un número par. ¿Eso significa que todos los electrones disponibles me tienen que dar números pares? Sí. Si usted hace la suma y no le da un número par que usted pueda dividirlo entre 2, no es que la estructura esté mal, usted hizo algún cálculo en la suma de los electrones disponibles mal. En la suma y la resta, algo vio o algún errorcito matemático tiene ahí. ¿Okay? Porque cuando se construyen las estructuras de Lewis, nosotros necesitamos tener la posibilidad de calcular esos pares de electrones disponibles. ¿Ok? Así que si volvemos entonces a la estructura del dicloruro de azufre, aquí tenemos la estructura del dicloruro de azufre. Ahora vamos a sacar los electrones disponibles. Así que los electrones disponibles van a ser igual a la suma de los electrones de valencia de todos los átomos que forman a la especie. Así que eso significa que habíamos dicho que cloro tiene ¿cuántos electrones de valencia? 7. Y hay 2. Más azufre, que es 6. Así que ahí tenemos ya la expresión para la suma de los electrones de valencia de todos los átomos que forman la especie. Más, o menos, perdón, la carga de la especie. ¿Cómo yo sé si esa especie tiene carga? Las únicas especies que tienen carga son los iones. Por ejemplo, si nuestra especie hubiera sido
NO3 negativo, pues este negativo que está aquí, que está ahí, equivale a la carga. ¿Ok? Pero en nuestro caso, la especie es ¿qué? Neutral. La especie nuestra que estamos utilizando es el dicloruro de azufre. Por lo tanto, es una especie neutral. Así que eso significa que la carga aquí va a ser 0. Así que cuando sumamos esto, 7 más 7, 14, más 6, tengo 20 electrones. 20 electrones disponibles. Así que si tengo 20 electrones disponibles, yo puedo establecer entonces que los pares de electrones van a ser igual a los electrones disponibles entre 2. 20 entre 2, ¿eso es qué? 10. 10 pares. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Todo el mundo vio de dónde salieron los números, la suma, de dónde salió el cerito. En la carga de la especie. Estamos. ¿Qué hacemos ahora? Una vez hemos calculado los electrones disponibles, vamos a distribuir los pares de electrones completando los octetos de los átomos unidos al átomo central. Si no hay suficientes electrones para que el átomo central complete el octeto, entonces ahí es que vienen los enlaces múltiples. Que en algunas ocasiones esta parte no la tenemos que hacer, porque muchas veces cuando distribuimos los pares de electrones completamente alrededor de los átomos que están enlazados al átomo central, nos sobran para ponérselos al átomo central. Pero van a haber algunos compuestos y eso va a estar entonces en los otros ejemplos donde nos faltan, nos vamos a quedar cortos. Y entonces ahí vamos a tener que decidir si nos quedamos cortos por 2 electroncitos o el par de electrones, vienen los enlaces dobles. Si me faltan, si me quedo corta por 2 pares de electrones, pues tengo que decidir entre enlace triple o 2 enlaces dobles. Y generalmente ahí es que viene el fenómeno de la resonancia. Y hay ciertas especies que no van a permitir que se puedan hacer enlaces múltiples y ahí vienen las violaciones a la ley del octeto con deficiencia de electrones. El hidrógeno nunca hace enlaces dobles, no puede. ¿Cuántos electrones tiene hidrógeno? 1. Por lo tanto, hidrógeno puede compartir ese electroncito o regalarlo, pero no puede hacer nada más. Así que el hidrógeno no hace enlaces múltiples, solamente hace un enlace sencillo. Y los halógenos, a pesar de que los halógenos, ¿verdad?, tienen ese electroncito que tienen 7 electrones, como el cloro. El cloro, el flúor, el bromo no hacen enlaces dobles. Ellos generalmente, como yo les dije anteriormente, prefieren los enlaces iónicos. Así que cuando ellos comparten los electrones, comparten ese electrón, tristemente, alándolo más hacia donde están ellos. Ellos generalmente forman enlaces covalentes polares, porque ellos no quieren. Mejor ellos prefieren coger. Así que obviamente prestan el único que tienen, pero no hacen nada más. Así que ellos tampoco van a hacer enlaces múltiples. Así que podemos tener algunas estructuras con los halógenos que entonces también pues sean, nos presenten excepciones. Y también vamos a tener en algunas ocasiones, sobre todo cuando estén los gases nobles presentes, una violación a la ley del octeto donde vamos a tener un exceso de electrones. Cuando tengamos excesos de electrones, si sobran electrones, nos vamos a colocar como electrones enlazantes al átomo central y esto va a constituir una violación a la ley del octeto. Y nuevamente aquí generalmente casi siempre sucede con los gases nobles. Cuando estén gases nobles presentes esto puede suceder. Si volvemos entonces a la estructura del dicloruro de azufre, ¿cuántos electrones son los que yo voy a colocar?
¿Cuántas parejas? 10 parejas. 10 parejas. ¿Dónde yo voy a colocar o dónde yo voy a empezar a colocar esas 10 parejas? Alrededor del átomo central. O sea que yo no puedo empezar en el azufre. Yo voy a empezar ¿dónde? En el cloro. ¿Ok? Yo empiezo con cualesquiera de los dos cloros. Voy a colocar parejas, así que ¿qué voy a colocar? Puntitos. Puntito ahí, ya tengo una pareja. Otro puntito ahí, tengo 2. Otro puntito ahí, tengo 3. ¿Cuántas pares tiene ese cloro? 3 parejas libres. Ah, pero ese enlace cuenta. Sí, ese enlace cuenta como qué? Por 2. Así que ¿cuánto tengo ya colocado en este lado? 4. Ahora voy acá. Este cuenta, así que ya tengo 5. 6, 7 y 8. Ahora tengo ¿cuánto? 8, ¿verdad? Los 4 de este lado y los 4 de este lado, pero todavía me faltan 2. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde voy a poner esos 2? En el átomo central, y puedo poner, pues como estamos haciendo estructuras de Lewis, pues pongo arriba y los 2 abajo. Ya luego, cuando hablemos un poquito de lo que es la geometría molecular, vamos a ver si realmente esos pares de electrones no enlazantes, ¿verdad? En el azufre, esos puntitos del azufre que están ahí, si realmente esos puntitos pues van unos arriba y unos abajo. ¿Okay? La geometría molecular nos dice realmente cómo se colocan los puntitos. Así que podemos decir entonces que esta estructura que tenemos aquí es la estructura de Lewis para el dicloruro de azufre.